¿Pero eso es para una sola reunión? ¿O? Empezamos. Bien, ahora seguimos. Bueno, entonces, así se aplica el respeto en lo que es salud. El siguiente factor es la comunicación. Cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de transmisión de datos, ideas, opiniones y actitudes. Ya fíjense, cuando les dice actitudes, les aclaro por qué no siempre comunicación significa hablar o escribir, sino basta con gestos, por eso actitudes, ¿no? Gestos pueden decir mucho más que muchas palabras y es importante que eso aprendan ustedes a manejarlo, ya que ustedes pueden salir o hablar con un paciente dando una noticia, pero si su cara dice todo lo contrario, ellos no nos van a creer o puede que terminemos asustándolos más o dándoles falsas esperanzas. Entonces es importante manejar también la parte de actitudes. ¿Para qué sirve esa transmisión de datos? Para poder comprender, entender a las demás personas, ¿no? Y así poder tomar acción. En otras palabras, poder tomar decisiones. Y en salud, la comunicación es crítica, ya que si la comunicación se rompe, puede generar catástrofes completas. Cosas que se resolvían en 5 minutos de sana conversación pueden terminar con varios años de juicios, problemas legales y un montón de inversión de dinero. Un caso que yo siempre cuento es un caso que ocurrió en el hospital japonés hace ya varios años, cuando todavía se recibía consulta externa directo allá en el hospital. Una madre llega con un niño a que lo atiendan porque tenía mucho dolor de cabeza. El pediatra, al atenderlo, le diagnostica meningitis, por lo que decide internarlo. Entonces lo internan al chico, un niño de 12 años, ¿ya? Y se confirma la meningitis posterior a su internación. Entonces sí tenía meningitis. Se le inicia el tratamiento
y empieza a mejorar bastante. Pero a la semana de estar internando, de pronto empieza a presentar disentería, que eso es diarrea con sangre, y tiene una intensa pérdida sanguínea, lo que generó que tuvieron que hacerle una transfusión sanguínea, ¿ya? Y con eso mejora, ya le hacen tratamiento. Posteriormente le da una neumonía, lo cual ya llama la atención, ya que en un hospital que una persona se contagie algo pudiese pasar, pero que se esté contagiando de 2 o 3 cosas más, eso puede hacernos pensar en problemas del sistema inmune. Entonces se empiezan a hacer pruebas en este chico. Y en un niño siempre lo primero que investigamos cuando hay situaciones así son las leucemias y los linfomas. Y estos salen negativos, o sea, no tenía eso. Empezamos a descartar otro tipo de enfermedades. Y para último, recién hacemos lo que a un adulto hayamos hecho primero, pruebas para el VIH. Normalmente un niño es lo último que investigamos. Un adulto sería primero, pero como era niño, el último que queda, se le hace las pruebas y da positivo. El niño empieza a complicarse más con otras enfermedades pulmonares de otro tipo y después de estar 6 meses internado, fallece. La madre, pidiendo explicaciones que no se dan, cree que hubo negligencia médica y empieza a hacer su denuncia ante la televisión, en esa época el Canal 18, y luego también a la fiscalía. En este proceso se empieza la investigación y después de 4 años de todo un proceso de investigación y juicio, se determina la inocencia del personal de salud del hospital japonés. ¿Qué es lo que había pasado? Que el niño se había contagiado de SIDA porque su padrastro lo había violado. Pero la madre no tenía entendido de esto porque ya se había separado de él un tiempo antes de que ocurra este evento. Entonces la madre no supo que el padrastro tenía VIH y que había de morir aparte, ¿no? Como ya no tenía también relaciones con ella, por eso él ya no se contagia. Pero el niño, al ser abusado, sí se contagió. Ahora, todo eso se ha evitado, o sea, todo ese juicio y toda esa pérdida de tiempo, si el personal médico de la institución haya conversado con la madre, explicándole ciertos aspectos, de la enfermedad, como lo que es el periodo de ventana, que eso es un tiempo desde el momento de contagio hasta que da positivo, que dura entre 6 a 12 meses del momento de contagio. Eso significa que si nos da positivo, el niño por lo mínimo tenía 6 meses de contagio. ¿Ya? El otro aspecto es la evolución natural de la enfermedad. La enfermedad evoluciona en 3 etapas, la aguda, la latente y la crónica. Y los síntomas de debilidad del sistema inmune, lo que es el famoso SIDA, ocurren entre 2 a 10 años después del momento de contagio. Eso significa que este niño estaba ya en fase crónica, pero tenía los síntomas de neumonías, meningitis y otro. Él tenía como mínimo 2 años ya de contagio. Y no fue contagio por transfusión sanguínea, que es lo que agregaba la madre y donde estaba la negligencia según ella. Además, en esa época ya manejábamos programas de sangre segura y de otros aspectos. Todo eso se pudo haber explicado en 5 minutos de una conversación sana y abierta hacia la madre, y ella misma se había dado cuenta de tal situación y no se ha llegado a un juicio. Y se llegó a juicio simplemente porque el hospital decidió cerrar la comunicación con la madre. ¿Ya? Para que vean cómo algo que es fácil de explicar en 5 minutos puede llegar a una catástrofe
si simplemente cerramos la comunicación. Entonces, la comunicación es un aspecto muy valioso para nosotros, ¿ya? Y debemos saber manejarlo. Ya no hay eso de antes que el viejito no se entere porque se va a morir y cosas así, ¿no? Ahora, todo el mundo tiene derecho a saber lo que le está pasando y recibir toda la información necesaria para que pueda tomar decisiones en su vida. Bien. Otro aspecto es la cooperación. Este es más fácil de entender para todos, ¿no? Podemos decir que la cooperación es cuando todos trabajamos por el mismo fin, obteniendo los mismos resultados. ¿Ya? Eso refiere, en este caso, más que todo al equipo de salud. Ya, normalmente nosotros tenemos la costumbre de trabajar cada uno por su lado, los médicos por su lado, los fisioterapeutas por su lado, los nutricionistas por su lado. Cada quien trabaja en su área, pero lo correcto es que todos trabajemos en equipo. Es un poquito difícil en nuestra costumbre hacerlo, porque nosotros nos hemos formado de tal manera que trabajamos como profesionales aislados. Y eso no solamente acá, sino en todo el planeta. Por ejemplo, en Japón, para tratar de resolver este problema, en los hospitales de Japón, cuando un paciente va, no escoge a un nutricionista o a un médico o fisioterapeuta, sino escoge a un equipo. Y ese equipo, que va a tener sus enfermeras, sus nutricionistas, sus terapeutas, se dedican todo el equipo a atender al paciente para mantenerlo en ese equipo. Es como una competencia de equipos en los hospitales de allá de Japón. Aquí nos falta mucho para eso, pero se han tratado de formar equipos formales como lo que es el equipo de trauma del hospital japonés, el equipo coronario en la Foyenini, el equipo de trasplante en la INCOR y así, ¿no? Y todos procuramos formar a veces equipos informales con nuestros colegas de trabajo. Bien, el otro aspecto es la cortesía. Un trato cordial y amable, también facilita el entendimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque abre puertas de confianza. Cuando una persona es cortés, genera confianza en las demás personas. Y eso nos permite a nosotros trabajar en armonía, pero más que todo, conseguir mejores resultados. Porque si yo soy cortés, genero más confianza, más información, mejor decisión. ¿Ya? Entonces necesitamos este aspecto, que es lo que más nos falta en la área de salud, ¿no? Tratamos de cambiarlo y más adelante van a entender por qué pasa que con el tiempo el personal de salud se vuelve aburrido, ya no van a entender, ¿ya? Pero es importante recuperar este aspecto. Bien, otro. Acá está. La comprensión. La comprensión tiene que ver con aceptar. Tenemos que aceptar a los demás como personas. ¿Ya? Como les decía al principio de la charla, cada individuo es diferente y no existe un ser humano perfecto. Todos tenemos defectos, tanto físicos como mentales, ¿ya? Y a veces defectos tan pequeñitos que no son perceptibles a simple vista, pero los tenemos todos. Todos ustedes tienen alguna parte de su cuerpo que no les gusta, un dedo más chiquito, un lunar en un lugar inadecuado, una oreja más abajo que la otra y cosas así, ¿no? Entonces todos tenemos algo diferente. Sin embargo, como parte también de la psicología humana, nosotros tendemos a tener, como decía hace rato, ese sentido de pertenencia y tratar de buscar un grupo de personas al cual yo me acomodo. Si yo veo que algo es diferente a esa idea
de ser humano o a ese grupo social al que yo me he adaptado, tiendo a generar rechazo. Y eso se ve fácilmente con diferentes aspectos, ¿no? Como por ejemplo con la música. En la década de los 50, 60 y 70, el ser rockero era igual a decir soy delincuente. En esa época la gente, si uno se dedicaba al rock, era mal visto. Y esos rockeros son los que ahora son las personas mayores y no están de acuerdo con el rap, por ejemplo. Me van a ver que hay bastantes comentarios contra eso. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos a ver esa forma, nuestra forma de vestir, hablar, y si vemos si alguien hace algo diferente a eso, tenemos la naturaleza de rechazarlo. En algunos casos consciente y algunos inconsciente. Entonces nosotros, como trabajadores de salud, debemos darnos cuenta ya que no podemos hacer eso. Nosotros vamos a atender a todas las personas y tenemos que aprender a aceptarlas con sus limitaciones, sus necesidades individuales, sus propios derechos generados por cada uno de ellos, sus características especiales y sus debilidades. ¿Ya? Todos esos aspectos tenemos que aceptarlo. ¿Ya? Como les digo, a veces es de forma inconsciente, pero nosotros, como trabajadores de salud, debemos estar todo el tiempo pendientes de que nuestra forma de pensar interna no genere actos inconscientes y genere, por lo tanto, rechazo y falta de comprensión. El trabajador de salud que es comprensivo generalmente le va bien y gana bien. ¿Ya? Hay muchos ejemplos que podemos hablar. Por ejemplo, el doctor Foglianini, el padre, el creador de la clínica Foglianini, era una persona muy comprensiva. Cuando había accidentes, por ejemplo, en carretera Cochabamba, él mandaba su ambulancia y traía 10 personas o lo que podía traer su ambulancia. La mayoría llegaban a San Juan de Dios y no les cobraba nada. De repente uno se quedaba con él. Pero era alguien bien comprensivo. Y ahora vean cómo está su clínica, siendo una de las más grandes de Bolivia y con referencia internacional. ¿Bien? Muchas de las clínicas privadas van a ver que crecen gracias a que sus profesionales son bastante comprensivos. Las que crecen. Porque obviamente las que no, ya saben dónde está el problema. Y eso se aplica a todos los profesionales, no solamente los médicos, sino a todas las áreas. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Bien. Las relaciones humanas se van a clasificar desde dos puntos de vista, según el vínculo y según la jerarquía. Según el vínculo, lo vamos a dividir en relaciones humanas primarias y relaciones humanas secundarias. Las relaciones humanas primarias son las que tienen un vínculo natural, ¿ya? Eso se refiere a lo que es, como decimos acá, de sangre, ¿no? Se refiere a la familia, ¿ya? O sea, un vínculo natural es padre con hijo, tíos, sobrinos, abuelos, ¿no? Lo que es natural. Y voluntario, lo que no viene tal vez de vía sanguínea, pero que nosotros de forma voluntaria le entablamos, ¿no? Como nuestras amistades, nuestra pareja. Entonces, esas son relaciones primarias. Las relaciones secundarias son cuando el vínculo se forma en base a una necesidad. ¿Ya? O sea, no hay ese vínculo natural o voluntario, sino es en base a una necesidad que está generando la formación de esta relación. Esa necesidad puede también ser un servicio, que en nuestro caso, la necesidad de que el paciente ya tenga de curarse o de aliviar su dolor. Entonces va a llegar a nosotros y va a formar una relación con vínculo secundario. ¿Ya? Es lo mismo que ustedes hacen cuando van a comprar una hamburguesa o a comprarse ropa. Entablan relación con esa persona, pero es secundaria.
Generalmente las relaciones secundarias suelen ser temporales, ¿ya? Pero pueden tener mayor o más larga duración. Ahora, aquí lo que hay que entender en este aspecto es que el personal de salud nunca debe hacer que una relación secundaria se vuelva primaria, ¿ya? O sea, ese aspecto nunca debe pasar, nunca, ¿ya? ¿Por qué? Bien, y aquí es importante entender esto porque aquí van a entender por qué el profesional de salud no puede atender a su familia. Cuando nosotros entablamos una relación primaria, involucramos sentimientos, emociones e invertimos en eso. De tal manera que si pasa algo con esa persona, nos genera dolor a nivel psicológico. Entramos en lo que se llama duelo. Que por cierto, duelo, un punto psicológico que no siempre significa muerte. Son pérdidas. Puede ser rupturas, divorcios, que un amigo se vaya lejos. Esos son duelos. Cuando nosotros pasamos por duelo, a nivel psicológico, generamos una barrera psicológica que nos protege para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Esa barrera psicológica hace que nos comportamos más frío en una relación similar en futuro. Entonces, si ustedes tienen un paciente que es una relación secundaria y en algún momento este paciente se vuelve una relación primaria, como que se le volvió su amigo, o que ustedes se enamoraron de su paciente, o algo así. Entonces, en ese momento, al convertirse en una relación primaria, ya, ustedes ya no pueden atenderlo más. Porque si ustedes lo atienden, ya, y le pasa algo a esa persona, ustedes van a generar barreras psicológicas que van a perjudicarle en el futuro en su forma de ver objetiva hacia los pacientes. Además, que no podemos atender igual a alguien con relación primaria como la secundaria, porque al tener sentimientos involucrados, eso puede generar que yo me equivoque. Fíjense, solamente ustedes imagínense que si su hijo tuviese una herida y a ustedes les tocaría costurarlo y el niño está todo a llorar, les aseguro que no van a poder hacer ni un punto. ¿Ya? Cosa que no pasaría si no fuese su hijo. Entonces, no podemos nosotros tener pacientes en relaciones primarias. Y eso es importante hacerlo atender. ¿Ya? Nuestras familias generalmente, cuando nosotros regresamos del área de salud, suelen creer que nosotros podemos atenderlos, pero eso no es lo correcto. Lo que tenemos que hacer es indicarles esto que les acabo de explicar y invitarles a que acudan a otro colega. ¿Ya? Y si ustedes a un momento tienen un paciente que su relación se está volviendo de secundaria a primaria, porque tienen derecho, nadie los va a prohibir que ustedes se enamoren o no, o sean amigos de sus pacientes, pero en el momento que eso pasa, él ya no es su paciente. Podrá ser su amigo, su novio, novia, pareja, lo que ustedes quieran, pero ya no es su paciente. ¿Listo? Es importante comprenderlo, porque si no, vamos a salir perjudicados nosotros y ellos también. ¿Preguntas sobre esto? Están muy callados ustedes. Normalmente suelen preguntar harto sobre este punto. No han debido desayunar seguro. Bien, según la jerarquía, se refiere al nivel de poder que puede ejercer una persona sobre otra. Entonces tenemos dos tipos de relaciones según la jerarquía, las verticales y las horizontales. Las verticales es cuando hay un nivel de poder diferente, como por ejemplo el jefe con su empleado, o en la casa el padre con el hijo, ¿no? Entonces son relaciones donde hay un poder para tomar decisiones diferente. En cambio, horizontales son cuando hay el mismo nivel de responsabilidad o el mismo nivel de poder para tomar decisiones. Por ejemplo, dos hermanos o dos colegas con el mismo cargo o el mismo puesto, ¿no? Entonces, eso es según la jerarquía. Generalmente, determinar las relaciones según la jerarquía
Es lo que permite organizar una institución. Y en salud también, las instituciones tienen que tener un sistema organizado para poder atender a los pacientes. Y por lo tanto es importante ver la jerarquía que tiene cada persona en cada proceso. ¿Ya? Eso es importante entenderlo. Por ejemplo, cuando un paciente llega a emergencia, ya puede que en ese momento esté en la misma sala de emergencia el jefe del hospital, que pongamos que también es médico, ¿no? Pero está el jefe de emergencia, también iba a estar el médico de emergencia. Pero cuando llega este paciente, el que va a tomar decisiones sobre ese paciente es simplemente el médico de emergencia. Y es que el que tiene la máxima jerarquía, aun cuando esté presente ahí el jefe del hospital. Es lo mismo con los niveles profesionales. La licenciada de enfermería tiene el mismo nivel académico que un médico. Sin embargo, en una situación de atención del paciente, la jerarquía sobre la decisión sobre lo que se hace con ese paciente está sobre el médico, aun cuando la licenciada tenga el mismo nivel académico que él, o incluso hasta puede que tenga más nivel académico, pero la jerarquía sobre el paciente es diferente. Y se invierten los papeles cuando hablamos de procesos de enfermería. Por ejemplo, en un proceso en el cual la enfermera tenga que hacer, por ejemplo, la colocación de un suero, ella tiene más jerarquía que el médico. Entonces, es importante analizar las responsabilidades y niveles de poder para cada proceso en salud, cosa que a veces es un poco diferente en las instituciones comerciales, en las cuales las jerarquías son bien marcadas y los procesos no hacen que los niveles de poder cambien como ocurre en salud. Bien, ¿alguna pregunta sobre este aspecto? Bueno, sí, están con sueño. Debe ser que amaneció fresquito, por eso están dormilados. Bien, entonces, en cuanto avance, vamos a quedar acá. Anótense lo que van a ir haciendo de trabajo, ¿ya? Y les voy a explicar unas otras cositas más en el tiempo que queda. En cuanto al trabajo, lo que van a investigar es sobre las normas éticas, ¿ya?, de cada una en su carrera. Entonces, por ejemplo, los que están estudiando farmacia tienen que investigar las normas éticas de farmacia. Los que están estudiando instrumentación, las normas éticas de instrumentación, ¿no? Y así sucesivamente. Eso les aclaro aquí en línea porque siempre tengo problema de que no entienden ese aspecto. O sea, no son normas éticas en general, sino las normas éticas de su carrera, ¿ya? Entonces ustedes pueden investigar en internet, donde ustedes quieran, bajan las normas éticas, que no siempre pueden ser de acá, pueden bajar de otro país, de otro departamento, y sobre eso van a hacer un análisis comparando con lo que vamos viendo aquí en la materia. ¿Ya? En otras palabras, lo que van a hacer es analizar las normas éticas para ver qué cosas están faltándole, qué completar, rellenar, ya, en esa norma, ¿ya? Y para que ustedes puedan tener una idea clara de lo que es el comportamiento ético en su propia profesión, pero en base a lo que estamos hablando en relaciones humanas. ¿Ya? Entonces, su trabajo consiste en que me van a presentar dos cosas. Uno, la norma ética que ustedes han investigado, que es simplemente es copiarlo de algún lado. Y dos, su análisis. Ese análisis, no se olviden, tiene que ver con lo que estamos viendo en la materia. No quiero que me pongan, a mí me gusta la carrera, qué bonita la materia, o me gusta la ética en mi carrera. No, no es eso. Es un análisis comparando eso que ustedes han descargado con lo que estamos viendo en la materia, ¿ya? Entonces, las dos cosas tienen que ir juntas. Eso me lo van a subir al Classroom. Ya les voy a mandar el lugar donde lo van a subir, ¿ya? Pero eso van a hacerlo hasta el lunes. O sea, tienen una semana.
¿ya? Para ir armando, preparando. Pueden subirme borradores para que yo vaya diciéndoles si está bien, está mal, ¿ya? Y ya el limpio tienen hasta el lunes para presentarlo. Ya vamos a ir viendo eso. Bueno, en cuanto a la anterior materia, estoy, como les decía, calificando todavía y evaluando los exámenes, dándole validez a los errores en las palabras, ¿no? A algunos le faltaba acento, por ejemplo. ¿Ya? Sin embargo, tiene valor la respuesta, así que lo estoy validando. ¿Ya? Y va a estar disponible entre mañana a pasado mañana. ¿Ya? La nota que ustedes van a ver que está apareciendo no es la nota todavía definitiva. Estén atentos a que yo les diga la nota está lista y entonces ahí ustedes pueden ver la nota verdadera. Lo que pasa es que conforme se van metiendo notas, la nota va modificando. Algunos, por ejemplo, todavía están con 100, pero va a ir bajando. Otros están con menos y va a ir subiendo. Entonces, conforme voy calificando cuestionarios y el examen y el trabajo, esa nota va a ir variando hasta que esté completa. Cuando esté completa, entonces ustedes van a poder mirar y van a poder ya ahí decir si están de acuerdo o no y ustedes dónde creen que hay un error para poder corregirlo. Y luego, una vez que se oficialice, ya no se modifica más. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Doctor, respecto al trabajo de investigación, ¿el borrador se lo enviamos igual a Classroom? Sí, más ratito voy a publicar la tarea en el Classroom, ¿ya? Y en esa tarea ahí van a subirlo. Ahí cuando se publica una tarea, ahí siempre está la opción de adjuntar material. Se le dan ahí donde dice adjuntar, subir archivo, lo suben y ya está. Pero no se olviden de dar entregado, ¿ya? O entregar. ¿Ya? Hay un cuadradito de color naranja, ya que ahí tienen que hacerle clic siempre, porque no basta con subirlo. Ustedes lo suben y no le dan clic ahí, a mí no me avisa que ya lo han entregado. Entonces, tienen que darle ahí y a partir de eso, arribita les dice entregado, ¿ya? Y les da la opción, si ustedes quieren, de cambiarlo, bajar de nuevo, subir otro, aumentar, eso, ¿no? Pero una vez que ustedes le den entregado, eso a mí me avisa para que yo pueda revisar. Lo mismo es con sus cuestionarios, porque por ejemplo he tenido muchos que han hecho el cuestionario, pero no le han dado ese clic de entregar. Entonces he tenido que buscarlos manualmente, ¿no? Entonces por eso también estoy tardando en algunos, porque hasta tengo que adivinar sus nombres.